Mi mamá limpiaba casas. Hasta que le compré la suya. Antes de comenzar te invito a unirte a mi servidor de Discord que te dejaré en la descripción para que envíes tu historia para un futuro video. De niño pensaba que las casas grandes olían diferente. No sé cómo explicarlo. Pero cada vez que acompañaba a mi mamá a limpiar una mansión, sentía que estaba entrando a otro mundo. Un mundo donde la gente no se preocupaba por el dinero. Donde los refrigeradores siempre estaban llenos. Donde nadie dormía escuchando discusiones sobre la renta. Mi mamá limpiaba casas desde antes de que yo naciera. Y durante años vi cómo otras familias tenían todo lo que nosotros jamás podíamos permitirnos. Piscinas. Jardines. Habitaciones vacías más grandes que nuestra casa completa. Pero nunca olvidaré algo. Cada vez que salíamos de trabajar, mi mamá me apretaba la mano y decía: algún día vamos a tener algo nuestro. Yo le sonreía. Aunque en el fondo ninguno de los dos sabía si eso realmente iba a pasar. Porque cuando eres pobre desde niño, aprendes a no ilusionarte demasiado. Mi nombre es Valeria. Y esta es la historia de cómo mi mamá pasó de limpiar casas ajenas a recibir las llaves de la suya. Crecí en Guadalajara junto a mi mamá y mi hermano menor. Mi papá desapareció cuando yo tenía 9 años. Simplemente un día se fue. Sin explicación. Sin despedirse. Sin volver. Mi mamá nunca habló mal del frente a nosotros. Pero yo escuchaba sus llantos por las noches. Y desde entonces entendí algo. Ella estaba completamente sola. Trabajaba limpiando casas desde las 6 de la mañana hasta la noche. Había días donde regresaba con las manos partidas por los químicos. Con dolor de espalda. Con los pies inflamados. Pero aún así llegaba sonriendo. Como si tuviera prohibido rendirse. Yo intentaba ayudarla en todo. Aprendí a cocinar temprano. A cuidar a mi hermano. A lavar ropa. A hacer tareas sola. Porque entendía que mi mamá ya cargaba suficiente peso. Cuando cumplí 15 años empecé a acompañarla a trabajar. Y fue ahí cuando realmente entendí la diferencia entre nuestra vida y la de los demás. Recuerdo una casa enorme donde limpiábamos cada viernes. Tenía un cuarto exclusivo para zapatos. Otro para maquillaje. Y una cocina tan grande que parecía restaurante. Mientras tanto, nosotros compartíamos una habitación entre 3 personas. Dormíamos con una cubeta debajo del techo porque cuando llovía, se metía el agua. Pero lo peor nunca fue la pobreza. Lo peor era la humillación. Había personas buenas, claro. Pero otras nos trataban como si fuéramos invisibles. Como si limpiar sus pisos nos hiciera menos humanos. Una señora incluso le prohibía a mi mamá usar el baño principal. Otra revisaba sus bolsas antes de irnos. Como si automáticamente fuéramos ladronas. Yo odiaba eso. Odiaba sentirme pequeña. Y sobre todo, odiaba ver a mi mamá agachar la cabeza para conservar el trabajo. Una noche la escuché llorando mientras revisaba cuentas. No alcanzaba para la renta. Ni para los útiles escolares de mi hermano. Y ahí fue cuando tomé una decisión que cambiaría mi vida. Iba a ayudarla. Como fuera. Empecé vendiendo postres en la preparatoria. Brownies. Flanes. Galletas. Mi mamá los preparaba de madrugada y yo los vendía escondida entre clases. Al principio me daba vergüenza. Había compañeros que se burlaban. Decían que parecía señora de mercado. Pero poco a poco comencé a ganar dinero. Muy poquito. Pero suficiente para ayudar con comida. Entonces descubrí algo inesperado. Me gustaban las ventas. Mucho. Me emocionaba convencer personas.
Hablar. Ofrecer productos. Ver cómo algo pequeño podía crecer. Así que empecé a investigar por internet. Videos gratuitos. Marketing. Redes sociales. Publicidad. Todo desde un celular viejo que se trababa cada 5 minutos. Luego empecé a vender ropa usada por Facebook. Después maquillaje. Después accesorios. Y durante un tiempo las cosas empezaron a mejorar. Hasta que cometí el error más grande de mi vida. Conocí a una mujer llamada Karen. Parecía exitosa. Tenía una tienda online enorme y prometía enseñarme a crecer mi negocio. Yo estaba desesperada por avanzar. Así que confié en ella. Invertí todos mis ahorros en mercancía que supuestamente íbamos a vender juntas. Más de un año ahorrando. Todo. Pero un día desapareció. Me bloqueó de todos lados. Y nunca volvió a responder. Recuerdo perfectamente cómo me senté en el piso de la cocina mirando mi cuenta vacía, sintiendo que acababa de destruir el futuro de mi familia. Mi mamá intentó consolarme. Pero por primera vez en mi vida, la vi decepcionada. No enojada. No agresiva. Solo cansada. Y eso dolió muchísimo más. Esa noche pensé seriamente en rendirme. Buscar un trabajo normal. Olvidarme de sueños absurdos. Aceptar que algunas personas simplemente nacen para sobrevivir. Pero entonces pasó algo inesperado. Un domingo estaba ayudando a mi mamá a limpiar una casa gigantesca. Mientras ella trapeaba, la vi detenerse unos segundos para sobarse la espalda. Tenía apenas 40 y tantos años. Pero parecía agotada de la vida. Y no sé por qué, pero sentí muchísimo coraje. No contra ella, contra el mundo. Así que saqué mi celular y grabé un video. Sin decirle. Mostré sus manos lastimadas. Las bolsas de basura. Los productos de limpieza. Y luego grabé nuestra casa pequeña. Nuestra gotera. Nuestro refrigerador casi vacío. Finalmente miré a la cámara y dije: mi mamá lleva más de 20 años limpiando casas ajenas, y yo prometo que algún día voy a comprarle la suya. Subí el video sin expectativas. Pensé que lo verían 20 personas. Tal vez 30. Pero al día siguiente tenía miles de vistas. Luego cientos de miles. La gente empezó a compartirlo. Comentaban cosas hermosas. Personas queriendo apoyarnos. Contando historias parecidas. Y por primera vez, sentí que no estábamos solos. Una mujer que tenía una pequeña marca local me escribió. Quería que manejara las redes sociales de su negocio. Después llegaron más clientes. Más trabajo. Más oportunidades. Y aunque seguíamos teniendo problemas, todo empezó a crecer. Aprendí edición, publicidad digital, creación de contenido. Trabajaba prácticamente todo el día. Estudiaba, vendía, editaba videos, ayudaba en la casa, dormía poquísimo. Pero cada vez que quería rendirme, veía a mi mamá limpiando pisos ajenos. Y seguía adelante. Con el tiempo empecé a ganar dinero real. No millones. Pero sí suficiente para estabilizarnos. Pagamos deudas. Arreglamos el techo. Compramos comida sin preocuparnos tanto. Y eventualmente logré abrir una pequeña agencia de marketing digital. Pero el éxito también cambia a las personas alrededor. Familiares que jamás aparecieron comenzaron a buscarme. Amigos que antes se burlaban ahora pedían trabajo. Incluso mi papá reapareció. Después de más de 10 años. Llegó diciendo que estaba orgulloso de mí. Que siempre supo que llegaría lejos.
Y honestamente, quise abrazarlo. Durante años soñé con tener un papá otra vez. Pero cuando vi la cara de mi mamá, entendí todo el dolor que él había dejado. Así que le hice una sola pregunta. ¿Dónde estabas cuando ella no tenía para darnos de comer? No respondió. Solo bajó la mirada. Y en ese momento entendí que algunas personas regresan no porque te amen, sino porque escucharon que ya no eres pobre. 3 años después ocurrió algo que jamás imaginé posible. Encontré una casa pequeña en las afueras de la ciudad. No era mansión. No tenía alberca. Ni pisos de mármol. Pero tenía algo mucho más importante. Era nuestra. Recuerdo el día que firmé los papeles. Me temblaban las manos. No por miedo, sino porque toda mi vida había pensado que eso solo le pasaba a otras personas. Le dije a mi mamá que necesitaba ayuda para ver algo. Cuando llegamos, ella pensó que iba a limpiar otra casa. Incluso bajó automáticamente su bolsa con productos de limpieza. Y eso me rompió el corazón. Entonces le entregué las llaves. Al principio no entendió. Me preguntó: ¿de quién es la casa? Y yo apenas pude responder porque ya estaba llorando. Tuya, mamá. Nunca voy a olvidar ese momento. Cómo empezó a llorar. Cómo abrazó las paredes. Cómo caminó por cada cuarto como si tuviera miedo de despertar. Esa noche dormimos en el piso porque todavía no teníamos muebles. Pero honestamente, nunca me había sentido tan rica. Mi mamá ya no limpia casas. Ahora tiene un pequeño negocio de postres. Y cada vez que alguien entra a nuestra cocina, ella sonríe como si todavía no pudiera creer que finalmente tiene algo suyo. A veces pienso en todas esas mansiones donde trabajamos. En toda la gente que nos hizo sentir menos. Y me doy cuenta de algo. La pobreza no solo te quita dinero. También intenta quitarte la capacidad de imaginar una vida mejor. Pero hay sueños que sobreviven incluso al cansancio. Incluso al hambre. Incluso a la humillación. Y aunque tardamos años, por fin teníamos la nuestra.